Estábamos hablando de evolución microbiana, ¿sí? Entonces, los microorganismos son los primeros organismos vivos en el planeta. En un periodo de 3.000 millones de años solo existía vida microbiana, ¿sí? Estaba explicándoles que en el planeta Tierra se formó hace más o menos unos 4.500 millones de años, donde los microorganismos surgieron hace más o menos unos 3.800 millones de años. En esa época no habían, eran ambientes anóxicos, ¿sí? Y ellos lo que utilizaban era el carbono, ¿sí? Orgánico a partir de metano y dióxido de carbono atmosférico. Los microorganismos contribuyeron e influenciaron para la formación de las condiciones químicas actuales de nuestro planeta. Entre los orígenes de la vida, encontramos que la vida no pudo haber existido en sus inicios debido a que, como a las altas temperaturas que había, pues no existía ninguna vida en el planeta. La ausencia del agua líquida tampoco la había. ¿Qué favoreció a que se pudiera producir vida en el planeta? Pues fue la distancia que tiene el planeta del Sol nos permitió que el agua estuviera líquida, ¿sí? Y que la masa y la fuerza gravitacional fuera suficiente para ¿qué? Para retener todos los gases en la atmósfera, los que iban produciendo los organismos que en ese momento utilizaban era metano o dióxido de carbono. Otras muchas condiciones favorables moldearon la vida durante largo periodo de tiempo en su evolución. Una de las hipótesis más importantes de nombrar es la dada por Janes, donde nos indica que la Tierra era como un superorganismo, ¿sí? Donde sus propiedades se regulaban a través de reacciones químicas y se mantenía en equilibrio, ¿sí? Para mantener la vida que tenían en ese momento. Profe, me avisa cuando vaya pasando. Me imagino Bueno, que ya. Sí. ¿ya? ¿Pasa? Sí, señora. La Tierra era probiótica y tenía una atmósfera, como ya les había dicho, anóxica. Estaba compuesta solo por dióxido de carbono, nitrógeno, ¿sí? Y hidrógeno. El oxígeno en esa época pues no existía y estaba en cantidades muy mínimas y era tóxico para los microorganismos que en ese entonces existían. Eh, Todo este ambiente, ¿sí? Donde no había radiación, ¿sí? Ultravioleta que llegaba a la superficie, las temperaturas eran extremas y había grandes cantidades de materia orgánica que ellas se iban mezclando, ¿sí? Y formaban diluciones o suspensiones. Esto fue lo que ayudó, todas estas condiciones nos ayudaron a que se formara la vida en el planeta, porque inicialmente eso eran sustancias químicas. Entonces lo que fue la radiación, la energía geotérmica, las descargas eléctricas que habían en los orígenes cuando empezó la evolución del planeta y la energía desintegradora de la radiación, pues cogieron estas sustancias, se mezclaron y con todos estos componentes en el ambiente permitieron que hubieran cambios y pudiera empezar vida en el planeta. Entre la evolución química se generaron unas macromoléculas. Estas macromoléculas se vio siguiente. En estas macromoléculas empezaron a ver que se formaban la otra. Empezaron a ver que se formaba como la otra, una membrana, ¿sí? La siguiente. Se formaba una membrana parecida a la membrana que aísla los líquidos en las células, ¿sí? Fueron las primeras formaciones que se dieron y a esto se le llamaron macromoléculas. Es importante indicar que la vida solo se pudo generar cuando aparecieron las moléculas autorreplicables.
Es decir, solo hasta que se formó el ARN, ¿sí?, para tener la información genética, fue cuando se generó la vida en el planeta. Es importante indicar aquí que primero se formó el ARN, el ácido ribonucleico, y después se formó el ADN. En los comienzos, cuando hubo vida en el planeta, tuvimos primero fue réplicas de ARN. En estudios realizados por Oparin y sus colaboradores de las propiedades de las microesferas que se forman en las soluciones coloidales de sustancias poliméricas distintas, estas microesferas, denominadas coacervados, forman un límite externo. Es decir, aquí ya se vieron que se formaban bicapas semejantes a las que rodean las membranas de las células. Ya estas sustancias empezaron a comportarse, ¿sí?, a unirse y a aislarse del medio externo para no dejar que ingresaran otras clases de sustancias. Estos coacervados crecen debido a que se adhieren polímeros, y es como si ellos formaran extensiones, ¿sí?, y permitieran o prolongaciones que se originaran nuevos coacervados. Hay muchos microorganismos que lo que hacen ellos es, se crea el microorganismo, ¿sí?, y ellos van a dividirse, ¿sí?, por medio de ¿qué?, prolongaciones, y allí se genera otro microorganismo. En esta época, cuando había la evolución de las células, esto fue lo primitivo, donde estos coacervados, ellos se unían y empezaban a hacerse en las prolongaciones, y estas se separaban y formaban otro coacervado, parecido a las divisiones que se presentan ahorita, ¿sí? Siguiente. La evolución celular con los coacervados, ellos empezaron a incorporar enzimas, moléculas transportadoras de electrones, y ellos empezaron a intercambiar, ¿sí? Por medio de enzimas, ellos empezaron a metabolizar las sustancias que tenían y a intercambiar electrones. Entonces ya tenían un proceso similar al anabolismo y el catabolismo, donde ellos estaban sintetizando moléculas. Es admitible que una microesfera proteica autorreplicativas similares, sin ADN, muestran el primer paso hacia una organización celular. En este momento, estos coacervados todavía no tenían ADN, tenían solo ARN. Estas estructuras primitivas se conocen como progetones o protobiontes, ¿sí? Así se llamaban y así se les denomina ahora. En la evolución celular, el avance de la organización celular fue la adquisición de el ARN, y posteriormente ellos evolucionaron a el ADN, donde estos coacervados encontraron un punto de equilibrio y hubo una estabilidad, se estabilizó, ¿sí?, la molécula, y se pudo formar el ADN. Entonces ya lo que primaba era el ADN, y del ADN empezaban a replicarse en los microorganismos, ¿sí? Se formaba la cadena de ADN, la réplica que es el ARN, y de aquí se transmitía la información genética y se replicaban estos coacervados. La generación de procesos enzimáticos y la organización de las membranas dio el origen y el desarrollo de los eubotones, versiones primitivas de las células procariotas. Al nombrar la filogenia de los microorganismos, se realizaron análisis con ARN ribosomal del 16S basado en las homologías, y se indicaron 3 líneas importantes de evolución. Esas ya las habíamos mirado, que son las arqueas, las bacterias y las eucarias. Siguiente. La división en los 3 dominios se inició al parecer cuando aún las estructuras de la membrana citoplasmática eran sensibles y aún variables a la selección natural. Los compuestos de estas membranas citoplasmáticas eran mezclas de fosfolípidos unidos a ésteres y glicerol.
Las altas temperaturas favorecieron para selección natural de los enlaces de éter por las arqueas. En cambio, en los microorganismos como los eucariotas y gran cantidad de las bacterias que viven a temperaturas más bajas, la selección natural ayudada a la formación de la membrana citoplasmática fue de lípidos con cadenas largas de ácidos grasos, unidos al glicerol por los enlaces de éter. Esa es la diferencia que hay entre las bacterias, ¿sí? El componente que tuvieron ellas en su membrana según el hábitat en el que estaban desarrollándose y evolucionándose. Aunque las mutaciones en las bases variables de la información genética de una célula y el intercambio genético y la recombinación son primordiales para redistribución y la información, una de las bases de cambio evolutivo es la alteración de la información genética en las poblaciones. Al intercambiar esta información, le permite a los microorganismos generar individuos con características más favorables para supervivencia. La mutación y la recombinación general suministran la materia prima para la selección natural de los microorganismos de carácter adaptativo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que los microorganismos, tenemos mucha variedad de microorganismos en el planeta. ¿Qué permitió esto? La gran variabilidad que tenemos en este momento de especies. Pero cuando hay mucha variabilidad genética, ¿sí? Ellos también hacen una selección de cuál es, de qué mutación es la que debe de persistir, ¿sí? Y ahí es donde se pierde el resto de la variabilidad. Mutan, cambian y la información que tenían atrás, esa se pierde, ya no existe, ya evolucionó a otro microorganismo. La evolución de las rutas bioquímicas, según Norman, en 1965, el microorganismo que necesita un compuesto X es capaz de sintetizarlo a partir de un compuesto B muy diferente. Es decir, estos microorganismos, ellos, según el estudio que hizo él, ellos sintetizaban un compuesto, pero generaban otro. Entonces ahí ya se empezó a ver los mecanismos de catabolismo y anabolismo en la evolución genética de los microorganismos, donde empezaron a generar las diferentes bases genéticas de las diferentes especies. Como los microorganismos poco adaptables a esos cambios en el medio ambiente son eliminados por selección natural, debido a que no tienen la capacidad de sobrevivir, ¿sí? La variabilidad genética de los microorganismos es necesaria debido a que el hábitat de las poblaciones microbianas no es estática y está en continuo movimiento y cambio. Entonces, las mutaciones genéticas eran necesarias ¿para qué? Para que ellos pudieran sobrevivir, ¿sí? A los cambios que en ese momento se estaban generando en el contexto y en el planeta y en el medio ambiente en el que se estaban desarrollando. Según un estudio de Cohan en 1993, el intercambio genético tiene consecuencias muy diferentes en las arqueas, las bacterias y las eucarias, con producción asexual, donde aquí nos indican que los microorganismos que son asexuales, pues no hay mucha variabilidad genética, ¿sí? Porque no hay mucho intercambio de ADN, mientras que en los microorganismos que son sexuales sí hay variabilidad genética. En la evolución y la biodiversidad fisiológica, entonces aquí ¿qué vamos a hablar? De la forma de los microorganismos, donde la formación de la fotosíntesis de las cianobacterias no se produjo de la fisiología, donde cómo funcionaban fisiológicamente estos microorganismos, donde la formación de la fotosíntesis de las cianobacterias no se produjo sino hasta 2000 a 2500 millones de años después de la evolución del planeta. Esta formación de cómo las cianobacterias
generaron la fotosíntesis fue lo que nos dio el cambio. ¿Para qué? Para que empezara a producirse oxígeno en el planeta y pudiera haber vida de microorganismos, de organismos superiores. Estas bacterias producen una estructura llamada heterocistes que separan la función del sistema de fijación del hidrógeno sensible al oxígeno. Hace unos 2.000 millones de años, la atmósfera reducida de nuestro planeta pasó a ser oxidante. Entonces, ¿qué pasó? Los microorganismos que eran anaeróbicos estrictos, pues a ellos les tocó quedarse en sus microhábitats, donde hay todavía microorganismos que son ausentes de oxígeno, pero debido a los cambios que tuvo el planeta, ¿sí? Donde fue ya una atmósfera, cambió de una atmósfera de tener dióxido de carbono a tener oxígeno, pues estos microorganismos, muchos de los que existían, pues se extinguieron y empezaron a proliferar y los que no se adaptaron, pues no existen. Hay unos que aún están en el mar, en cavernas y sitios donde se inició inicialmente todo este cambio de estructuras químicas y empezó a generarse la vida. Aún en algunos sitios hay estas cavidades donde hay agua muy caliente y se producen estas fusiones y hay microorganismos que existen ahí. En la evolución y la biodiversidad fisiológica, el oxígeno originado como fotosíntesis era tóxico para la mayoría de los organismos anaerobios estrictos, ¿sí? Los cuales exigieron o quedaron confinados a áreas específicas, ¿sí? Las células usaban nitrógeno y se adaptaron para proteger la nitrogenasa debido a que el oxígeno inhibe esta enzima. Entonces, los que se pudieron adaptar consiguieron, desarrollaron mecanismos para ellos protegerse y poder seguir utilizando los componentes que usaban. Las formas heterótrofas capaces de adaptarse a la forma oxidante, aparecieron nuevas formas de utilizar los sustratos y de una forma más eficaz. Entonces, los microorganismos que pudieron adaptarse cambiaron toda su fisiología, toda su función interna, ¿sí? De cómo sintetizaban los nutrientes para poder producir energía. Estos fueron los que lograron pues, sobrevivir a todos los cambios que hubo. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Nos devolvemos en alguna? ¿Dudas, inquietudes? Tocamos el tema de evolución microbiana, cambio fisiológico, evolución química, ¿sí? Profe, Evolución disculpe, celular. profe, Señor, dime. disculpe, dijo que solo las especies que eran asexuales tenían menos capacidad de adaptación. No. Quiere decir que ellas, cuando eran los microorganismos asexuales, fueron los que ellos tuvieron menos variabilidad, ¿sí? Genética, pero no los que tuvieron menos capacidad de adaptarse, ¿sí? Debido a que no había combinación genética, ¿sí? Por ser asexuales, ellos no tienen tanta variabilidad genética, mientras que los microorganismos sexuales, pues sí tienen más variabilidad genética. ¿Sí? Allá, o sea, mientras más variabilidad genética tenga, es mayor la posibilidad de que pueda adaptarse. Sí, señora. Ah, ok, gracias. Uh-huh. ¿Otra pregunta, alguna inquietud? ¿No? No, señora. ¿No? ¿Todo claro? Tocamos el tema que fue evolución celular, evolución química, ¿sí? Y evolución por la diversidad fisiológica, cómo cambiaron ellos su
funcionabilidad para poderse adaptarlo al ambiente en el que se estaban desarrollando. Primero, los primeros microorganismos que tuvimos fueron anaerobios, ¿sí? Por el ambiente en el que existían, ¿sí? Por el ambiente y las condiciones del medio ambiente en el que se estaban desarrollando. Después ellos se adaptaron, ¿sí? Empezaron a formarse cuando se produjo, ¿cuándo fue que hubo vida en el planeta? Cuando se pudo replicar estos coacervados, ¿sí? Cuando se pudieron replicar por medio de la formación del ARN, ahí fue donde inició la vida en el planeta. Antes no, antes solo eran sustancias que intercambiaban, pero en sí no había vida. Y ya después de que se generó la vida, después de 2.000 millones de años, fue cuando se generó la fotosíntesis y esto fue lo que dio un cambio en la evolución, ¿sí? Porque ya se cambió la atmósfera y empezaron a, pues, a vivir microorganismos que necesitaban era oxígeno y ahí fue donde pudieron desarrollarse ya lo que fueron otra clase de organismos que ya necesitábamos era el oxígeno y los que eran anaerobios estrictos, solo muy pocos, ¿sí? Que siguieron con esas condiciones ambientales de ese microhábitat, pudieron subsistir, o los que se adaptaron a las condiciones en que estaban y crearon mecanismos de defensa fisiológicamente para ellos poderse adaptar y poderse acostumbrar a un ambiente con oxígeno. ¿Listo? Bueno, entonces el tema a seguir es, yo ahorita les voy a subir la actividad, ¿sí? Les subo la actividad a la plataforma, les voy a colocar la pregunta